Buenos días, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Es un gozo, es una bendición en esta mañana poder compartir y poder verle a usted. Habían algunas caras ahí que hace días no veíamos, pero gloria al Señor por esta oportunidad que nos regala. De igual manera saludamos a todas aquellas personas que se conectan a las redes sociales y nos miran por YouTube. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 20 y 21. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Este es el día que el Señor ha hecho para gozarnos, para alegrarnos, para venir a la casa del Señor a escuchar su palabra, para venir a alabarle, para venir a exaltarlo, glorificar su santo nombre. Amén. Y a nutrirnos de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este privilegio, por esta bendición, Señor, que tú nos das de estar, Señor, en este lugar, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, el Dios grande, fuerte, poderoso de Israel, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Señor, gracias por este precioso día, Señor, el privilegio que nos das, Señor, de estar en este lugar, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios descienda, Señor, sobre nuestras vidas. Tócanos, llénanos, Señor, que sea tu presencia, que sea tu poder, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, en esta mañana, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea edificada de día en día. Señor, gracias. Quebrantamos todo poder de las tinieblas, todo espíritu contrario, toda distracción, todo aquello que quiera venir a estorbarnos, para que tu palabra, Señor, penetre en lo profundo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos una atmósfera propicia, y que en este lugar, Señor, sea tu presencia, sea tu poder, sea tu palabra, Señor, hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema de esta mañana lo he titulado El poder de la lengua. Este es un tema muy importante porque muchas de las guerras, muchas de las pasiones, muchos de los conflictos que surgen en la vida del ser humano tiene que ver con nuestra boca, con nuestra lengua. Y la palabra nos lo dice acá en este versículo: la muerte y la vida están ¿dónde? En el poder ¿de qué? De su boca, de su lengua. Vamos a ver, tóquela ahí. Claro que sí. Muchas guerras, muchas situaciones, muchos problemas, muchas dificultades en las cuales hoy el ser humano está preso, ha sido por las declaraciones, por las palabras, por las maldiciones que han salido muchas veces de la boca. Ahora, yo quiero decirle a usted que ninguno de nosotros está exento en caer en una situación de estas. La palabra del Señor tiene serias advertencias acerca de este tema. Ahora, por ejemplo, hay una comparación y lo dice aquí en el versículo 20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre.
Amados, cuando lo compara como con una comida, con una cena especial, que usted llega, se come ese alimento, y ese alimento usted se lo come y produce satisfacción en usted. Y uno dice, qué rica esta comida. De igual manera, mi amado hermano, nosotros tenemos que alimentar este ser espiritual que está en nosotros, y tenemos que alimentarlo con la palabra, porque las declaraciones que salen de nuestros labios van a producir un fruto. Cada palabra que sale de su boca va a producir un fruto, y ese fruto será para bien o será para mal, traerá consecuencias en su vida. Ahora, y tal vez usted dirá, pastor, pero ese tema para la iglesia, claro que sí, con mucho más razón, porque si somos hijos de Dios, si somos parte del cuerpo de Cristo, nuestro vocabulario debe ser un vocabulario del reino de Dios. Usted no debería andar hablando afuera ordinariamente con palabras que usa la gente del mundo, porque eso no es de un cristiano. Ahora vamos a ver algunas cosas importantes. Si nos volvemos y analizamos por un momento las palabras que salen de la boca de Dios, uno se pregunta, sí, palabras puras, palabras de verdad. Es decir, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Y dice la palabra del Señor en Isaías 55:11, hablando de las declaraciones, de lo que sale de la boca de Dios. Así es también la palabra que sale de mi boca. Oiga, cuando Dios declara la palabra, es efectiva, va a producir un fruto. Y Él lo dice en este versículo: la que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Qué lindo saber que tenemos un Dios que lo que Él declara se va a cumplir, y es para bien, para nosotros, sus hijos, para nosotros los seres humanos. Amados, sin embargo, del hombre malo, ¿qué va a salir? No va a salir nada bueno. ¿Por qué? Porque él piensa lo malo. Lo que está en ese tesoro del corazón no es nada bueno. Sin embargo, dice que del hombre bueno, del tesoro del corazón, saldrán cosas buenas. De la abundancia del corazón hablará la boca. Ahora, y si nosotros conocemos la escritura, la palabra, las advertencias, los consejos que el Señor nos da a través de la escritura, déjame decirte que usted y yo tenemos que incorporar ese vocabulario en nuestros labios. Sin embargo, hoy nos encontramos que muchos de los problemas del ser humano, y no solamente fuera de la iglesia, no, nos encontramos dentro de la iglesia a personas que no hablan con un vocabulario correcto. Y qué tremendo. Hermanos, personas que de sus labios, así como lo usan para venir, para alabar y glorificar el nombre del Señor, pero de igual manera también maldicen. Salen palabras de odio, malas palabras, palabras de maldad. Y uno dice, Señor, ¿cómo puede ser posible esto?
Esto no puede ser. Vamos a ir por un momento para hablar un poquito acerca de este miembro, que es un músculo que está dentro del resto de nuestros miembros, pero que tenemos que ponerle un freno. Ahora usted dirá, y vamos a ir a la escritura y vamos a ver algunas cosas interesantes, lo que dice Santiago. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a leer en el versículo, a partir del versículo 5. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Dice así la palabra: así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Cómo es? Pequeño. Pero dice ahí que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Qué tremendo esto. Sabe, amados, una de las cualidades que tiene este miembro, este músculo, es que es pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y el problema es que está en usted y está en mí. Y se jacta. ¿Qué significa jactancia? Alabanza propia. Presume, se vanagloria de sus propios logros o cualidades. Y le voy a decir una cosa, eso es pecado. Pero se jacta. Ahora, es un miembro pequeño, pero le voy a decir algo, este miembro influencia poderosamente todo el cuerpo. Y el apóstol, aquí Santiago, en el versículo 3 y en el versículo 4, hace una comparación. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para poder frenarlos, para poder dirigirlos. Habla también de las naves, de los barcos, por ejemplo los aviones. Todo este tipo de naves son gigantescas, pero por un pequeño timón, aun cuando haya tempestad en el mar, con ese timón tiene la persona que lo manipula, poder dirigirlo, poder guiarlo. Y sin embargo, mis amados, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y que nadie la puede domar. Ahora, yo quiero decirle algo, amados, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, usted y yo podemos tener la capacidad de lograrlo. Pero con el Espíritu Santo, la gente que no conoce al Señor, y muchas veces escuchamos personas hablar maldicientes, palabras maldiciendo y toda una serie de cosas, y muchas veces esas personas lo que dicen es: usted no puede rebajarse a hablar con un vocabulario ahí común y corriente, ordinario. ¿Por qué?
porque todo traerá una consecuencia. Todo traerá consecuencias. Ahora, el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mis amados hermanos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos nosotros del poder tener el control y ser prudentes, tener sabiduría para hablar, para declarar las palabras que van a salir de nuestros labios, para evitarnos problemas? La mayoría de los pecados, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los pecados surgen por influencia de las declaraciones de la boca, de la lengua. Amados, hay poder en las declaraciones. Lo que el apóstol está haciendo aquí es exhortándonos para que usted y yo seamos preventivos, para que usted y yo seamos cuidadosos, para que usted y yo seamos vigilantes y cuidemos nuestra vida espiritual, para que no se den tropiezos, para evitarnos dolores de cabeza, para evitarnos angustias, preocupaciones. Porque muchas veces hablamos sin pensar. Y como dicen por ahí, la lengua no tiene hueso y se mueve muy fácilmente. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipenses, dice: hermanos, debemos de pensar en todo aquello que es verdadero, que es honesto, que es puro, que es digno de respeto. Todo lo que tiene que ver con virtudes, cosas buenas, todo lo que edifica, todo, amados, lo que sale de nuestras bocas debe ser alabanza. Pero sin embargo, como dicen algunos, cuando se me sube el apellido, pierdo el control. Es que es el apellido. No, no es el apellido. Eso es mala crianza. Sí. Gloria al Señor. Ahora, es un miembro pequeño, pero es responsable de cosas buenas y de cosas malas. La lengua es un fuego, dice aquí en el versículo 6, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y a ella misma es inflada por el infierno. Y muchas veces no prestamos atención, dejamos pasar por alto lo que la palabra nos enseña acerca de ese músculo que está en nuestros miembros. Pero la lengua es como una chispa, escuche esto, una chispa insignificante e inofensiva, que viene a provocar. Oiga, se inicia como algo insignificante, pero que llega el momento en que enciende un bosque por completo, lo destruye. Una palabra que sale de su boca puede causar una destrucción completa en su casa, en su familia, en sus hijos.
Tenga cuidado usted lo que usted habla, lo que sale de sus labios. Y muchas veces consideramos que este miembro es algo ahí. Es pequeño, pero tiene poder. Las palabras que salen, los pensamientos que llegan, y si usted los declara y los confiesa, traerá ruina y miseria sobre su vida. También dice por acá, es un fuego, dice, un mundo de maldad. Ahora, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y aquí viene una comparación muy interesante que debemos de reflexionar y prestar atención. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Tenemos que reflexionar en esto, tenemos que meditar. ¿Sabe qué decía David? ¿Cuál era su pregunta? En el Salmo 19, versículos 12 y 13, David dice aquí, hablándole al Señor: ¿acaso hay quien reconozca sus propios errores? Amados, preguntémonos por un momento, cuando fallamos, ¿nos damos cuenta, somos conscientes de los errores? ¿Somos conscientes de las palabras que salen de nuestros labios? Porque si no, esas palabras que salen de nuestros labios nos van a inducir a problemas, y problemas serios. Y David le dice al Señor: perdóname por lo que no puedo recordar. Imagínense si ha salido alguna palabrilla por ahí. Y David tiene ese cuidado. ¿Seremos conscientes? ¿Será que podemos realmente hacernos un autoexamen? ¿Será que podríamos decirle al Señor: Señor, examínanos? Porque si tiene que hacer un overhaul, que lo haga, porque allá no va a haber esa oportunidad. Es mejor aquí, y poder arrepentirnos, poder pedir perdón. Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia, la jactancia, el orgullo, la presunción, que pueda comportarme siendo humilde y poder reconocer los errores, poder pedir perdón para evitar problemas. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados, y nadie podrá entonces culparme de nada. Si hay alguien que quiere señalarlo a usted y culparlo, es el enemigo.
Pero sin embargo, muchas veces se levantan personas y señalando con el dedo: es que fulano, es que fulana. Y qué tremendo, porque no deberíamos de señalar, porque usted y yo no somos jueces. El juez está sentado en su trono y debemos de ser cuidadosos. Amados, todos ofendemos muchas veces, cometemos errores, pero es un tiempo para reflexionar, pedirle perdón al Señor, y que el Señor, a través del Espíritu de Dios, nos dé la fuerza, la capacidad de poder frenar como los caballos con ese bozal, como las naves. Sí se puede. El Espíritu de Dios, cuando conocemos la palabra, cuando somos humildes, cuando obedecemos la palabra de Dios, sí podemos. Y el fruto del Espíritu en nuestra vida, sí podemos. Aunque hay gente que dice: no, no se puede. Sí se puede, pero a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es una advertencia, y nos vamos a encontrar gente hablando para bien y gente hablando maldad, encendiendo la chispa, encendiendo bosques, devorando. Qué tremendo esto. Ahora, quiero hablarles de un ejemplo bíblico que está en la Escritura, para que podamos entender mejor esto, que esto nos quede claro. Porque David se vio también involucrado, como se puede ver involucrado usted o mi persona. ¿Quién se enoja? ¿Se ha enojado usted alguna vez? Ahora, ¿cómo respondemos a ese enojo? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y bíblicamente lo vamos a ver a través de la Escritura. Quiero invitarlo a 1 Samuel, capítulo 25. Todos estamos ahí. 1 Samuel, capítulo 25, versículo a partir del, vamos a leer a partir del primero. Dice: murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Vamos a quedar ahí un momentito. Amado, la muerte de Samuel, ¿qué pudo haber provocado en David? Fue el hombre que lo ungió, era profeta, era juez, ejercía el sacerdocio. Probablemente en la vida de David había dolor, había sufrimiento, había tristeza, y sin embargo estaba en ese momento siendo perseguido. Estaba en el desierto, había una estrechez, había hambre, y tras de eso se muere Samuel. Sin embargo, el ejército de David durante mucho tiempo
que se dio el conflicto con Saúl de esa persecución, aún en medio de todo eso, el ejército de David protegía a los siervos de Nabal para que no le robaran absolutamente nada. Y sin embargo, escuche la historia y lo que dice acá. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. La mujer era de buen ¿qué? Entendimiento. Repita conmigo: yo soy de buen entendimiento. Claro, hay que declararlo. Ahora, vea qué interesante. Y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Nabal. Nunca le ponga usted ese nombre a su hijo, a nadie, porque ese nombre significa necio, significa insensato. ¿Cómo era? Duro, tosco, regañón, grosero. Era duro. Yo me pregunto por un momento, ¿cómo conquistaría ese hombre a Abigail? Con ese perfil, con esas cualidades que tenía. ¿Será que ella se casó por la riqueza que ese hombre tenía? Porque muchas veces hoy una mujer se puede casar con un hombre por lo que tiene, porque tiene una buena condición económica, porque tiene dinero, porque tiene cosas materiales. Pero ¿cómo lo podría soportar? Pero bueno, se casó con él. ¿Y cómo era? Necio, grosero, insensato. No tenía entendimiento. Qué cuidado cuando se toma una decisión de casarse para los jóvenes, los que hoy están libres. Los que hoy están en soledad. Ahora, vea lo que ocurre, amado hermano. Era un hombre de malas obras. Pero David no sabía nada y manda a unos jóvenes y les da indicaciones de cómo debe hablarle a este hombre, a solicitarle comida, a solicitarle pan. Y sin embargo este hombre reaccionó de una forma insensata. Versículo 6, vea lo que les dice David: y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Oiga hermanos, ni aún ese hombre tuvo sensibilidad de la bendición que David le estaba mandando, de lo que había salido de la boca de David. Que bendiga tu vida, que venga paz. Y aún así, vea lo que hizo este hombre.
Dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Amados, hay personas que no saben lo que dicen, hablan incoherencias. Este hombre se metió en un lío con David, lo ofendió, fue una humillación por el trato que él recibió. Oiga, habló y hizo declaraciones humillantes. Y esto llevó a David, amados, a tomar la decisión en el enojo que recibió por esa humillación de ir y acabar con todos, de quitarles la vida por la ofensa recibida. Ahora preguntémonos, ¿estaba bien lo que David iba a hacer? No estaba bien. Al final de la historia, David le habla con Abigail y le dice: si tú no me hubieras declarado, aclarado, si no me hubieras hablado, si no me hubieras concientizado, probablemente hubiera pecado contra Dios y hubiera cometido un acto incorrecto por la decisión que él estaba tomando. Ahora, pero el hombre era perverso, de mal genio. Es decir, hacía lo malo. Ahora, habló de David con el mayor desdén, con indiferencia, con menosprecio, como de una persona sin ninguna importancia. Y él dijo: ¿quiénes son esos? ¿Quién es David si yo no lo conozco? Amado, cuando el pueblo de Israel aclamó a David, cuando mató a Goliat, él salía, se conducía, era un hombre prudente, amado, y aún así se hizo el que no conocía a David y lo trató indiferentemente, lo menospreció. ¿Ha menospreciado usted a alguien? Porque muchas veces podemos considerar a alguna persona indiferentemente. Este hombre hizo eso. Ahora, y vea qué tremendo. ¿Cómo lo presentó a David? Como un haragán, como un vagabundo. Anda como un mendigo pidiendo. Ahora, y vea qué tremendo lo que dice acá. Entonces en el versículo 13 dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno a su espada. Se ciñó cada uno a su espada, y también David ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero David iba ya, como dicen, destinado a acabar con ellos, con toda esa familia. Sin embargo, uno de los criados, vea qué interesante en el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha
sahereado. Eso significa humillado. Los ha mortificado. De ahí el gran enojo de David. Ahora, en el 17, un criado le menciona a Abigail y le dice: ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Es más, no había ni un solo siervo que pudiera hablarle a Nabal por la perversidad que había en su vida, por la maldad. Y qué tremendas las declaraciones de los labios de ese hombre. Oiga, llegó al punto de humillar, de ver a David como un indiferente, como un haragán, como un vagabundo. Y David estaba haciendo una buena obra. En el versículo 21, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Oiga, ellos eran los que protegían, lo cuidaban, todo lo que ese hombre tenía en el desierto. Pero preguntémonos, qué malagradecida son las personas. No valoran, no son conscientes. Amado, mucha gente vive en inconsciencia. Y esto provocó la ira. Oiga, y dice David: sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y en el versículo 22 dice David: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Pero sin embargo no estaba bien, porque David estaba cayendo en la trampa. Ahora, esta mujer, ella era entendida, de buena apariencia. Cuando ella se dio cuenta de la situación, a escondidas de este hombre, porque tampoco podía ir ella a decirle la situación que se estaba dando, ni le iba a permitir llevar pan, entonces tuvo que hacerlo a escondidas. En nuestro tiempo también sucede lo mismo. Hay cónyuges, hay esposas que tienen que hacer las cosas a escondidas, porque si no el Señor se enoja. ¿Sí? Yo sé que sí, hay muchas a escondidas. Ahora, esta mujer fue, Abigail, llevó pan, llevó todo. Ella misma se hizo responsable. El pecado que ese hombre había cometido, ella lo hizo suyo. Se arrodilló delante de David, le pidió perdón y le declaró a David lo que ese hombre era. Solicitó misericordia por su casa, por su familia, por lo que tenían. Vea qué tremenda. Versículo 25: no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso. Oiga qué tremendo. Hasta ella, la expresión de ella es que mi esposo es perverso. David, no haga caso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Por favor, David. 28.
yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Amados, si comienza a hablarle de lo que el Señor había hablado de David, ella sí sabía quién era David y le proclama la palabra, lo que había sido dicho, lo que había salido de la boca de Dios. En el versículo 31 dice: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, oiga, y le profetiza, dice: acuérdate de tu sierva. Oiga, ya lo estaba cuenteando. Imagínense con qué mirada le estaba hablando a David. David, si tú vas a llegar a ser el rey de Israel, a ti no te va a acontecer absolutamente nada. Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Y cuando estés en esa posición, acuérdate de mí, de tu sierva. Claro que se acordó. Después de que el viejo insensato se murió, ¿qué hizo David? Se acordó de ella, mandó a los hombres, la mandó a traer y la hizo su mujer. ¿Sí? Si usted sigue leyendo ahí al final de la historia, se casó con ella. Qué tremendo. Pero vea lo que le dice David en el versículo 32. Qué lindo esto, porque es un ejemplo que nos lleva a nosotros a meditar y a reflexionar. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le quiero transmitir en esta mañana. David tuvo la capacidad de escuchar, pero hay gente que empieza a declarar y a hablar sin haber escuchado. Eso también lo dice un proverbio. Ahora, ¿qué hizo David? Aún en medio del enojo, las palabras que salieron de la boca de esta mujer le ablandó el corazón. En Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y esta mujer le ablandó el corazón a David. Es decir, ese enojo, esa ira, ya él venía decidido a acabar con todos ellos. Y sin embargo, ese enojo fue ablandado por las respuestas. Causó un efecto en la vida de David. Qué poder, amados, cuando se confiesa la palabra, esa palabra que confesó Abigail. Vea qué tremendo. Y le dice David en el versículo 32: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy usted me encontrara. Dice: y bendito sea tu razonamiento. Oiga, qué buen juicio tenía esta mujer. Una mujer entendida, que tenía razonamiento, entendimiento. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón.
Amado, esto es una reflexión que verdaderamente nosotros debemos de ser cuidadosos. Y en medio del enojo, en medio de la ira, tener la capacidad de refrenar la lengua. David estaba agradecido con Dios porque esa mujer le había estorbado. Pero esa mujer era el contraste, la oposición de lo que era Nabal, un hombre perverso, maligno, lleno de maldad. Imagínense por un momento, mientras David tenía hambre, su ejército perseguidos, ese hombre estaba haciendo banquetes. A él no medía los gastos de la comida, de lo que estaba despilfarrando en esas fiestas. El hombre embriagándose, pero le dolió darle a David. Y eso es una enseñanza también para nosotros. Pero qué poder tiene la lengua. Está la muerte y está la vida. De lo que sale de sus labios, usted comerá de sus frutos, ya sea para bien o ya sea para mal. Ahora, vea lo que ocurre, mi amado hermano. Si tenemos que ser cuidadosos de las advertencias que nos habla Santiago, porque vea lo que ocurre con esto, con la gente que es necia, tonta. Tiene algunos adjetivos ahí. En algunas versiones dice estúpida, tonta, ignorante. Eso dice unas versiones de la palabra del Señor. Ahora, versículo 37. Vamos a leer en el 36. Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Vea qué sabia esta mujer. Nos hemos dado, ¿cómo se llama? Cuenta de mujeres, de esposas, que tal vez llegue el marido ahí, como dicen, bien ebrio, y le alzan ahí, como dicen, la bronca, en medio de ese estado. O que llegue afectado por medio de sustancias ilícitas. ¿Qué gana usted con hacer eso? Con empezar a hacerle reclamos. No, esta mujer llegó, se dio cuenta de la situación, cómo estaba el hombre, todo el despilfarro que se estaba dando ahí. Imaginémonos por un momento los pecados de que se estaban cometiendo ahí, en ese lugar. Pero ella esperó que se le pasara esto al hombre, y al día siguiente, vea qué tremendo lo que ocurre. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Fue el peligro que por la insensatez, por la necedad, por no poner freno en sus labios, se vieron en un peligro de que iban a ser destruidos. Cuando este hombre escuchó y recibió esas cosas, vea lo que le ocurrió. Dice acá, dice que la mujer le refirió estas cosas. ¿Y qué sucedió con Nabal? Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Qué sucedió? Hay unas versiones que dice que le dio un derrame cerebral.
quedó tieso, quedó como una piedra. Eso le ocurrió. Amados, Dios nos exhorta en esta mañana que nuestras conversaciones, que no podemos andar en necedad, en insensatez. ¿Por qué? Sabe Dios los peligros que tal vez nos ha guardado a nosotros, pero este hombre no corrió con esa suerte. Le dio un derrame cerebral. Textualmente ya estaba muerto, como una piedra, es decir, estaba en coma. Al recibir esa noticia, es más, ni se alegró por lo que Abigail había hecho, que lo había librado, que los había protegido. Pero ni eso. Otro hubiera sido y le hubiera dicho: mi amor, gracias por lo que hiciste, hablé insensatamente, perdóname, yo me arrepiento de todo eso. Pero no hubo sensibilidad. Un hombre perverso, insensato, necio. Ahora, y vea lo que ocurre, versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Pregunta: ¿de qué le sirvió toda esa hacienda? ¿De qué le sirvió toda la provisión, todas las riquezas que ese hombre tenía, si lo que él hacía no agradaba al Señor? Tosco, agarrado, duro, perverso, insensato, un hombre ordinario. Yo me pregunto, Señor, ¿cómo se casaría Abigail con ese hombre así, en esas condiciones? ¿O sería un matrimonio por contrato? Porque en ese tiempo de ahí los papás le conseguían el esposo. Pensemos que es una posibilidad, y que ella no se fue o se casó con él por las cosas materiales. Pero amados, hoy estamos en un mundo donde se hacen muchas alianzas. Pero vea lo que le ocurrió a este hombre. Y toda la riqueza que tenía, de nada le sirvió. Ahora, lamentablemente, este hombre no puso freno en su boca, fue insensato. Amados, nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que guardarnos lo que sale de nuestros labios. Enojarnos, sí, claro que sí, es una reacción, es una emoción normal en nosotros, porque Dios también se enoja. Dios también ha declarado juicio, castigo sobre esta tierra por la maldad. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por supuesto que esas características están también en nosotros. Pero lo que nos habla la palabra es que debemos de ser cuidadosos, cuidarnos qué sale de nuestros labios. Porque recuerde que de ese músculo que es pequeño produce jactancia. Y debemos de cuidarnos. Para ir concluyendo, amados, David en el Salmo 141 es un salmo precioso. Vamos a ir ahí. Dice lo siguiente: y como conclusión, debemos de seguir el consejo de David, lo que David nos habla en el Salmo 141 del 1 al 3. Es una oración, amados,
para que el Señor nos guarde del mal. Y vea qué interesante lo que dice acá. Versículo 1, del 1 al 3. Jehová, Señor, Dios, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Qué lindo poder decirle al Señor, ¿verdad que sí? Clamarle al Señor, que Él escuche nuestra voz. Versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pero le pide algo especial al Señor. ¿Qué le pide? Pon guarda a mi boca. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad, ni coma yo de sus deleites. En otras palabras, Señor, póngame un bozal y diríjame. Dirígeme, que esté esa protección en mis labios para no pecar contra ti, para tener ese freno ahí. Pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Amados, necesitamos todos nosotros que el Señor guarde la puerta de nuestros labios, que lo que salga de nuestros labios sea de bendición. Amén. Ahora, otra más. ¿Por qué es necesario? Proverbios capítulo 15. Vea qué interesante lo que dice acá. 15. La lengua de los sabios, a partir del versículo 2, 4 y 7. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Eso significa necedad. Versículo 4. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Tiene que ver con la forma de hablar, con la forma con la que nosotros nos expresamos, con la forma que hablamos. Versículo 7. Los labios del sabio dan buenos consejos, dan sabiduría, dice en otra versión. El corazón del necio no tiene nada que ofrecer. Nabal no tenía nada que ofrecer. Amado, en el Señor hay mucho que dar. Dios le ha dado mucho a usted y usted tiene mucho que dar. ¿Sí o no? Claro, Él tiene mucho que dar. Los ministros que pasen, por favor. Hay una recomendación que está en el libro de Efesios. Y en este tiempo, como iglesia, como hijos de Dios, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Usted y yo tenemos que marcar nuestra vida, marcar nuestra descendencia. Amado, que todo lo que usted haga, que todo lo que usted piense, debe de tener cuidado a la hora de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice en Efesios capítulo 5, del versículo 17 al 19,
No sean pues insensatos, no sean necios. Pero vea la recomendación de Pablo a la iglesia de Éfeso. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Amado, tiene que haber un entendimiento en nuestra vida. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué me has llamado a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál debe ser el vocabulario de mi boca, aún en los momentos difíciles, aún en medio de las circunstancias? David estuvo a punto de cometer un acto ilícito, de hacer algo incorrecto, que hubiera sido un pecado grave también delante del Señor. Y sin embargo, Dios usó a Abigail para hacer el estorbo y para detener el enojo y la ira que había en él. ¿Qué hubiera sucedido? Pero qué lindo poder ser sensible, poder ser sensato, sabio, entendido, para poder hacer un alto, para poder reflexionar. ¿Sabe? Me impacta también cuando el siervo le dice a Abigail: ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora que viene este peligro, que viene esta acechanza. Y le da la recomendación: pero reflexiona en lo que vas a hacer. Mujeres, hay que reflexionar en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero gloria al Señor, porque esa mujer era una mujer entendida, era una mujer sabia, prudente. Salvó toda la casa. El único que no se salvó fue el perverso, el necio. Ese fue el que no se salvó. Por eso dice: no sean pues insensatos, no sean necios, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. ¿Cómo estaba Nabal cuando llegó Abigail? Ebrio. Embriagado, totalmente, con un desenfreno total. Aquí habla de vino, pero puede ser cualquier otro pecado, cualquier otro desenfreno que pueda estar afectando la vida. Lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Iglesia, esa es la recomendación: llenarnos del Espíritu para poder salir victoriosos, para poder salir vencedores, poder declarar: somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿y cómo vamos a hablar? ¿Cuál es la recomendación? Hasta eso el Señor, hasta eso el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, le enseña. Amados, y hoy esta palabra tiene que calar en nuestras vidas, porque estamos iniciando prácticamente un año, 2023, un año para volvernos a la palabra, un año en el que tenemos que ser valientes, un año en el que tenemos que ser esforzados para mantenernos firmes, para cosechar buenos frutos. Y recuerde que esos frutos, ¿dónde va a iniciar el proceso para que esos frutos se den? Aquí en nuestros labios, en nuestra boca.
Hablen entre ustedes con salmos. Qué lindo entablar una conversación. Ayer tuve la oportunidad de visitar a un hermano y lo único que la conversación fue de la palabra. Porque hay gente que visitan otras casas, pero ya empiezan a hablar otros temas. Y en la multitud de palabras hay pecado. Pero qué lindo hablar la palabra, alimentarnos, poder transmitir. Vea la recomendación, amados: hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, con su mente. ¿Lo estamos practicando? ¿Lo estamos haciendo? Pero muchas veces no funciona así, porque está en la escritura, pero a la hora de llevarlo a la práctica, las conversaciones se vuelven totalmente a las cosas del mundo. Comentar un partido, compartir tal vez de personas famosas ahí en las diferentes áreas o de los diferentes talentos que tienen. Pero no nos alegramos, no nos gozamos hablando la palabra de Dios. En esta mañana quiero despedir el servicio a las personas que están observándonos por las redes sociales, e invitándole a usted que está ahí en su casa escuchando este mensaje, para que usted pueda tomar una actitud prudente, con cordura, siendo sabio, siendo entendido, que usted pueda refrenar su lengua. Y si hay personas que nos están viendo en este momento, que usted pueda tomar la decisión por Cristo, que es el único que puede venir a tu vida a resolver las situaciones, los problemas, y que el Espíritu Santo puede venir sobre tu vida a llenarte para que cambies tu mentalidad, tus pensamientos y tu forma de hablar. Solamente en esta hora puedes invitar a Cristo a serlo Señor de tu vida. Di conmigo ahí donde está usted, ahí en su casa, en el lugar donde usted puede estar escuchando este mensaje. Pero te invito para que abras tu corazón y le entregues tu vida a Cristo. Repita conmigo: Señor, en esta hora yo reconozco mis errores, mis pecados, reconozco mis necedades, reconozco tal vez la insensatez, tal vez la perversidad que ha habido en mi vida. Pero Señor, yo me arrepiento en esta hora. Yo creo en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En esta hora te invito que entres a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Y te pido que tu Espíritu venga a mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que un día pueda gozar en la eternidad contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.